Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardiol y Karina Echegaray. In a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, feels believing. I can't have it all now, dancing for my life. Take your passion and make it happen. It just come alive. You can dance right through your life. Now I hear the music, close my eyes, I am rhythm. In a flash, it takes hold of my heart. What a feeling, feels believing. I can't have it all now, dancing for. Muy buenas tardes, estamos en el aire para llevar un nuevo encuentro de Mesa Chica Póker de Ases. Hoy les contamos que tenemos una invitada que la verdad que nos encanta que la gente de Loca Agency la haya acercado. No conocíamos esta historia y cuando nos pusimos a buscar la información nos pareció increíble, alucinante y queríamos poder compartirla. Todo el mundo sabe que este programa lo que hace es promover el emprendedurismo liderado por mujeres, entendiéndose como emprender, ir y hacer. Y la invitada que tenemos en el día de hoy, pero otra que sí fue e hizo. Entonces es muchísimo más que una emprendedora. Ella se llama Liliana Hermann. No sé si está bien dicho, si se pronuncia así porque es apellido alemán. Buen día, ¿qué tal? Sí, Liliana Hermann. Liliana Hermann es licenciada en Administración de Empresas y nosotros decidimos presentarla como apasionada por la verdad y la justicia. Y ahora todos se van a enterar por qué. Te agradezco un montón que estés aquí acompañándonos. Te quiero contar que Póker de Ases es un juego de naipes, por eso estás viendo que en la comunicación de tu presencia aquí en la radio hay una carta. Es un juego de naipes que tiene palabras que son características y cualidades que las personas tenemos en mayor o menor medida. Para el día de hoy decidimos que el programa lo lleve adelante la palabra gestión porque tiene mucho, pero mucho que ver con vos y con todo lo que hiciste. Nadie creo que la representa mejor. Porque arranquemos desde el principio. Sí. Y el principio es que tenemos a una chica común como cualquier otra que, no sé, estudia en el colegio, que tiene una vida normal. Y de repente sabe que tiene ascendentes alemanes. Sí, claro, sí. Te cuento un poquito cómo es mi historia. Yo me enteré, terminando el colegio, que tenía un abuelo alemán y bueno, y quedó ahí. Para mí, mi abuelo siempre fue Manuel, quien crió a mi papá, pero mi papá nos contó ya de grandes que mi abuelo, el alemán, lo abandona a él y a su mamá a los 9 meses de edad.
Así que ahí ya, digamos, se desconectaron ellos, ¿no? Y bueno, y la palabra gestión, que es lo que me comentaste recién, me identifico mucho con esa palabra porque, bueno, Y sí, porque fue tu caballito de batalla. fue rearmar Fue toda gestionar. mi historia familiar. Fue a rearmar toda mi historia familiar, fue buscar mis orígenes, esa parte de mi identidad que no conocí de chica. En las sobremesas de mi casa yo veía que venían mis abuelos maternos, mis tías maternas, pero lo tenía mi papá y a mi abuela, y siempre me pregunté por qué mi papá no tenía más familia. Siempre me pregunté eso. Y bueno, y gracias... Disculpame que te haga una pregunta Sí. para que lo podamos cerrar. Sí. Tu papá había sido abandonado. Mi por- abuelo Hugo, Claro, tu abuelo lo abandonó. que era alemán, lo abandona a mi papá a los 9 meses. Y ahí Claro, se corta la lo comunicación. abandona, pero obviamente le había dado el apellido. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Supo tu papá alguna vez por qué lo abandona? ¿Tuvieron No. alguna conexión? No, mi papá se acercó, sí, claro, tuvieron conexión. Mi papá se acercó ya de adolescente, que es cuando vos buscás Sí, tus y orígenes, los tus orígenes raíces. a tu papá, querés estar con tu papá, querés charlar y demás, y es como que mi abuelo no lo quería, o sea, como que no lo aceptaba. Mi abuelo tenía una relojería y iba y no había forma. Mi papá trataba de acercarse hasta que dijo, bueno, no me acerco más porque la verdad que esto me hace muy mal para mí, me hace muy mal. Y bueno, después mi abuelo rehizo su vida, tuvo otros hijos y demás, y bueno. Que quién sabe qué Difícil. motivo lo llevó en su cabeza Sí, a sí, abandonar a sí, su primer hijo. sí, a veces pienso que también pueden ser las secuelas de la guerra, ¿no? Porque de 11 hermanos solamente sobrevivieron 4, porque el resto fueron todos asesinados en los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Así que yo creo, no justifico ni tampoco Juzgo. No lo juzgo, no. Pero bueno, no sabría por qué. No sabría por qué. Pero bueno, por qué pero hizo la eso. historia No, porque arranca abandonar entonces un ahí, hijo- cuando tu papá les cuenta, te cuenta que yo Exacto. dije les porque Que sé es- que tenés un hermano. Sí, tengo un hermano. Y sé sí. que también la historia está Sí, relacionada tengo- con tengo- él, que se tengo llama Luis. Tengo un hermano, se llama Luis. Sí, Y mi historia de la búsqueda de mis orígenes raíces empieza cuando mi hermano solicita una serie de papeles a Alemania, partida de nacimiento de mi abuelo Hugo, y en ese sobre recibe la partida de nacimiento de Lothar. Entonces mi hermano, nada, se quería viajar en el año 2000, cuando acá en Argentina se vivía un momento terrible, quería viajar a Europa. Entonces se tramita la ciudadanía, pasaporte alemán. Y bueno, nada, el viaje y demás, y yo a partir de ahí me pregunté de quién era esa partida de nacimiento, que era de Lothar Hermann, y ahí comienzo a buscar. ¿Cómo comienzo a buscar? Yo en el año 2000 tenía algunos negocios, esos famosos telecentros locutorios, sí. donde tenían cabinas de teléfono, no sé si los chicos jóvenes conocen, y máquinas de internet, computadoras. Y ahí comienzo a buscar Lothar Hermann. Ahí encuentro una foto de la BBC de Londres sobre tumbas profanadas en el mundo, que decía, ¿cómo una persona tan importante en la captura de Eichmann puede estar en estas condiciones? Digo, empiezo a Claro, ¿de qué preguntarme, están hablando? Digo, ¿por qué tanto silencio? ¿Qué pasó acá? Y empiezo a dudar. Uno siempre tiene que dudar de todo, ¿no? Un poquito, porque así vos podés llegar a la verdad. Y bueno, encuentro esa nota, encuentro en el Archivo General de la Nación un expediente caratulado Josef Mengele, que fue el médico nazi de los campos de concentración, y había mucha información de mi tío ahí. Entre ellas decía que las huellas dactiloscópicas
comparadas las de mi tío con las de Mengele, mi tío no era Mengele. Y yo digo, en 1961, ¿y cómo es esto? Entonces, ¿cómo llegó a confundirse a tu tío con Mengele? Exactamente. Es decir, mi historia familiar me llevó al revisionismo a mí, porque hubo que empezar a trabajar con archivos en el mundo, archivos acá, la desclasificación, todo con papeles, todo muy seriamente. Yo te voy a decir algo. Muy seriamente. Si vos contaste esto, que obviamente parece de película, es Sí, mucho no. mejor que una película. Sí. Cualquiera de nosotros, Tere, que también estudia comunicación social, Sí. yo, cualquiera que es periodista, acostumbrado a hacer producción periodística, hubiese ido tras todos los datos. Todo. Pero una persona común Sí. no lo hace. Es muy raro, no lo hace, pero porque tampoco tiene la cabeza tan abierta como para saber a dónde ir a buscar cada cosa o qué puerta golpear a ver Bueno. si se conectan por algún lado. Bueno, hubo muchas- Fue de una habilidad increíble lo que hiciste. Hubo mucha gente en el mundo también que nos ayudó. Nos ayudó, digo, porque yo hace 20 años que trabajo en la historia de mi familia y Ariel, el papá de mi hija, que tiene 15 años, de Sofi, que lleva el nombre de mi bisabuela, Sofi, él también colaboró y me ha ayudado con todo en la búsqueda y hemos ido a archivos, hemos trabajado incansablemente, años. Gracias a un juez federal acá que llevó los juicios por la verdad de la dictadura, el juez Leopoldo Schifrin, él me desclasificó todos los archivos secretos de la provincia de Buenos Aires, tanto de DIPBA como de SIPBA, que era la policía de inteligencia en ese entonces. O sea, archivos en el mundo, en Alemania, gracias a mucha gente también que colaboró, más que nada por el idioma, porque se ha perdido, por la guerra, digamos, se ha perdido el idioma, se ha perdido las costumbres, ¿no? Y demás. Entonces hemos recibido mucha ayuda. Archivos en Alemania, personas en Alemania que guardaban libros autografiados, por ejemplo el de Tobias Friedman, que fue un famoso cazador de nazis, que lo guardó para alguna persona de mi familia que busque conocer las cartas. Las cartas entre Friedman y mi tío, ¿no? Sí. El Estado de Israel, el Archivo General, me ha desclasificado cartas secretas también y todo el material de archivo de mi tío. O sea, gracias a todo ese material se pudo reconstruir la historia y de la búsqueda permanente también, ¿no? Por conocer la verdad, de juntarnos con personas de acá de los archivos y demás. O sea, Pero vamos a hacer una cosa para que la gente sepa. sí. Mira, vamos a barajar y dar de nuevo con Tere recortito, no sé, con flechabús, te puedo decir, y nosotros ordenamos la historia, así seguimos. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app y obtené un 10% de descuento. Además, podés pagar en cuotas sin interés con los mejores planes de pago. Para más información ingresa en flechabus.com.ar. Viaja con Flecha Bus. Estamos nuevamente en el aire entonces, y ahora sí, vamos a ordenar la historia si la gente que no sabe bien de qué estamos hablando, quién era Lothar Hermann, va a poder enterarse. Contanos, vos estuviste haciendo una investigación súper increíble, llevaste adelante otra que la Gestapo y la KGB, y hiciste un trabajo impresionante que vale la pena
contarlo, pero también para reivindicarlo a él, que fue confundido terriblemente e injustamente, y por eso fue que comentaste las huellas comparadas y con las de Mengele. Claro. Un horror total. Había que armar el rompecabezas. ¿Quién fue Lothar? Lothar fue un sobreviviente del Holocausto. Él estuvo preso en Dachau, ¿sí? un campo de concentración para presos políticos. ¿Cómo la Gestapo lo detiene? En la frontera alemana-francesa, ¿sí? En el 33 lo detienen por pasar... ellos le dicen pasar divisas. Era una familia muy grande en Kirchbach. Ellos tenían campos, eran comerciantes de ganado, y ellos lo que hicieron porque sabían que venía la persecución, digamos, y querían estaban sacar, escapando, obviamente. Exacto, la poquita plata que le quedaba a la familia querían llevarla al Banco a Francia. Entonces la Gestapo los detiene en la frontera alemana-francesa. Y los acusan como de contrabando. Exactamente, y ahí va preso Lothar y Ludwig, el hermano. Pasaban en bicicleta, yo en el 2021 estuve ahí. Pero bueno, después les cuento. Lothar fue un sobreviviente de un campo de concentración que desempeñó un papel crucial en la historia. ¿Sí? Fue quien descubrió, denunció y llevó a la justicia al criminal nazi Adolf Eichmann. ¿Sí? En los años 60. Sí, ¿quién es? Que era el que tenía la voz cantante y la decisión para algo que era terrible. Contanos vos, porque vos fuiste la que hizo toda esta investigación maravillosa. Contanos, vos recién mencionaste que Lothar fue quien descubrió, denunció y fue quien logró que detuvieran a esta persona. Sí, Lothar... Claro, contémosle a la gente quién era esta persona, porque nosotras sabemos de lo que estamos hablando, pero la gente no. Esta persona que fue denunciada, que estaba aquí en la Argentina... ¿Quién fue Eichmann? Fue un criminal nazi que organizaba los transportes, los trenes a los campos de exterminio. Ese fue el criminal nazi. Lothar, su vecino, el señor el criminal, vivía impunemente con su nombre y apellido en Olivos en ese entonces, y Lothar comienza con las denuncias. Imagínate que le habían matado a toda su familia, y él comienza a denunciar al criminal ya a mediados del 54. En 1956, el fiscal Fritz Bauer, un fiscal general en Frankfurt que él trabajaba para enjuiciar a los criminales nazis, larga una solicitada acá en el diario Argentinisches Tageblatt, que el criminal tenía pedido de captura internacional. Entonces Lothar comienza a escribirle al fiscal, y bueno, pasa el tiempo, y en 1950, eso fue en el 57, en 1959, un famoso cazador de nazis que fue Tobias Friedman, él era un judío polaco que él sí se metía en los campos de concentración a matar nazis. Él sí fue un verdadero cazador de nazis. Larga también una solicitada en un diario que Silvia le leía todas las mañanas, un diario alemán, el que le leía todas las mañanas a Lothar, diciendo que había una recompensa por todo dato certero sobre el paradero de este señor, el criminal. Y Lothar le escribe, diciendo, la primera carta de octubre de 59, decía: señor Tobias Friedman, acá mi vecino, el criminal Adolf Eichmann, se encuentra en mi barrio, vive impunemente con su nombre y apellido, y ahí le informa sobre todas las características de este señor. Y ahí, bueno, se empezaron a cartear y demás, y bueno, después viene... Lo que pasa es que lo que logra la impunidad, ¿no? Este hombre, Lothar, vivía en Olivos con su familia. Por casualidad, su hija Silvia... En un lugar, en un baile, andás a ver dónde, se encuentra con un chico que le da su nombre y apellido, y el apellido era Eichmann.
Entonces ella, mirá, pero en esta época que una chica jovencita, chiquita, vaya y le diga al padre, conocí un chico, quizá le llamó la atención un apellido que también sonaba alemán, le comenta a su papá y Lothar se quiere morir. El tipo que le mató toda la familia. Exacto. Y fíjate que Lothar podría haber dudado o podría haber dicho, será otro. No. Pero no, empieza a investigar. Lo terrible de la historia es que vivían a 30 cuadras. Vivían a 30 cuadras, no solo eso, él vivía a 3 cuadras de la casa de Mengele. De Joseph Mengele, que fue el médico, el asesino nazi, que hacía experimentos con seres humanos en los campos de concentración. Y este señor ya en el 56 solicita su permiso a Alemania para poder volver a ejercer la medicina, y obviamente le dicen que no, señor, ¿cómo va a ejercer la medicina usted? Que después, bueno, se va a vivir a Brasil y demás. Él estuvo en Brasil y falleció allá, pero sí, había un poco de impunidad, bastante diría yo. Igual, entonces. ¿Sabés qué es lo que a mí me llamó mucho la atención? Yo creo que hay que decirlo porque corresponde decirlo. Este hombre, Heschmann, como se diga, porque mi alemán, imagínense que mi inglés es malo, el alemán no te puedo explicar. Este hombre llega acá con otro nombre y apellido, con documentos y demás. Supuestamente los ayuda la Cruz Roja Internacional. A ver, la Cruz Roja Internacional y el Vaticano ubica a esta clase de personas en distintos lugares del mundo. Supuestamente, porque van a ayudar y colaborar para atrapar a los nazis por el mundo, No. o en realidad están distribuyendo a los peores nazis alrededor del mundo. Desde ya no hubo una búsqueda sistemática de nazis, no existió. Pero por eso te digo, a mí más que toda la buscarlo, los investigación ubicaron me en dice que diferentes... no, porque Lothar ya estando en Olivos comienza con las denuncias, después a fines de 55 se muda a Coronel Suárez, donde fue su última morada, donde vivió casi 20 años. Y no hubo una búsqueda, no hubo porque fueron acuerdos, era la política del momento, y realmente no hubo una búsqueda de nazis. O fíjate que todo lo que fueron los nazis de alto rango, muchos científicos se fueron a Estados Unidos, otros vinieron para acá, y bueno, no hubo una búsqueda, es decir, los países reclutaron los nazis para, bueno, su conveniencia también. Sí, la verdad que... Y Lothar estaba muy comprometido de buscar justicia, y la buscó incansablemente hasta último momento. Hasta último momento la buscó. Imagínate que después que Eichmann fue llevado a Israel y enjuiciado y demás, a él le armaron una causa mediática, confundiéndolo con Mengele, y fue preso. Sí, pero lo confundieron adrede, le Fue una armaron causa lo que fue serían una causa esos mediática. famosos carpetazos que conocemos. Sí, Vamos una a causa contar mediática. que yo, o sea, lo sé porque recibí la información de tu historia, salí a buscar notas, entrevistas que tuviesen hecho para conocer todo lo que más podía, y me interesó obviamente un montón lo que voy a comentar ahora, que se asocia con lo que dijiste, que Lothar hasta el final intentó, que él, por todo lo que había sufrido en ese campo de concentración, cuando sale de ahí con 35 años, se había quedado, era un judío pobre y casi ciego. Había tenido problemas en la vista por infecciones y demás, y quedó casi ciego. En realidad lo golpearon a él. Él Claro. estaba golpeado. O sea, vos te das cuenta por las fotos que era una persona que había sido golpeada. No, si vos tenés un problema de glaucoma y demás, tenés el ojo abierto, tenía el ojo cerrado, sellado. O sea, a raíz pero de los eso, golpes, como ¿no? decís, le interesaba tanto el tema de la Sí, justicia. Claro, le mataron a toda la familia. Mirá, Que encima, no, yo leí que me impresionó, que trataba de dictar letra por letra porque nadie sabía escribir alemán, y para poder mandar una carta para denunciar o lo que fuese, dictaba letra por letra vos- para armar la palabra. vos imaginate la injusticia de haber perdido toda tu familia en la guerra,
de haber mandado a tu hija a Estados Unidos. Sí, para sacarla de Para acá, sacarla porque tuvo miedo que fue tenía ella la que mucho- descubrió a este chico. Tenía mucho miedo porque ya estando en Coronel Suárez, cuando pasaban coches que no eran de la ciudad, los mismos vecinos lo albergaban en túneles secretos entre las casas, con timbres que él tenía en la casa porque estaba casi ciego. Entonces los mismos vecinos lo ayudaban. Vos fijate el miedo que tenía. En 1960, en el 58 su hija viaja a Estados Unidos por temor. En el 62 fallece su señora y él ya se queda solo después, solito. Entonces los vecinos lo ayudaron mucho a él, de Coronel Suárez. Le arman la causa mediática. Vos fijate que le dieron palo y palo. O sea, no. Él perdió su familia. El régimen de Hitler, al hermano Ludwig, al que te comenté antes, Sí. la esposa católica, el judío, y tenían un nene de 15 años, el régimen de Hitler los hizo divorciar forzadamente y le mandó a un campo de concentración al nene de 15 años y al papá. Un campo de exterminio, pues los mataron. Y yo pude recolectar toda esa información, partidas de defunción, tenemos todos los documentos. Todo. Decime una cosa, yo lo que siempre- sufrió y siempre luchó incansablemente por justicia. Se quedaron con las propiedades en Alemania. Después un vecino, un alemán, que también hay todo, tenemos todo, pero bueno, ya está. La compró por 2 pesos. O sea, los dejaron sin nada. Fíjate la injusticia que vivió toda su vida. ¿Cómo no va a querer hacer que se justicia? lleven a este criminal y en realidad él quería Pero bueno, de alguna que sea forma, juzgado de alguna forma Dios se lo puso a 30 cuadras, hizo que Sí, Silvia claro. se lo pudiese cruzar, Sí, sí, le sí. llamara la atención el apellido. Porque vamos a contar eso que yo estaba diciendo. Él llega acá a la Argentina, es Heshman, llega a la Argentina con otro nombre y apellido, Ricardo no sé Sí, cuánto. sí, llega con un pasaporte. Claro, él supuestamente usaba ese nombre y apellido, pero se ve que a su familia le estaba orgulloso de ser Sí, quien sí, era. sí, sí. A la familia le sabía cuál era el verdadero apellido. Y el Sí. hijo usaba el apellido real. Los hijos iban a un colegio alemán con su verdadero nombre y apellido. Nunca ocultó su identidad el señor. Iba por el barrio y todos lo conocían y sabían quién era. Más impunidad que eso es imposible. Claro. Lo que pasa que, como bien dijimos antes, por algo había llegado, por algo tenía un pasaporte que lo habilitaba Sí. y por algo no salían a buscarlo. Claro. Gracias a la carta de esta persona que publica buscándolo. Sí, sí. Igual mi tío ya comienza a denunciar en el 54. Él ya empieza a mandar cartas acá diciendo, señores, mi vecino es el criminal nazi, vengan a buscarlo. O sea, ¿qué esperan? ¿Qué están esperando? Sí, Parece le que costó no quieren hacer muchísimo nada. que le dieran bolilla y por suerte, Sí, claro. pudo demostrar que era así. Sí, Decime claro. una cosa, él se murió en el 70 y... Él falleció en 1974 y vos fijate, 74. y vos fijate que falleció un 1 de julio de 1974 cuando fallece Perón, ¿sí? Entonces su cuerpo, él falleció de cáncer, la enfermedad terminal. Vos fijate que su cuerpo estuvo en la morgue 2 días porque hubo 2 días de luto. Claro. 2 días de luto, o sea, hasta eso. O sea, terrible. Claro. Y encima vos Terrible. después, Y lo yo- primero que descubriste fue Es la tumba abandonada. La tumba como un NN, sin nada, tierra. Descubro la tumba, viajamos a Coronel Suárez, nos reunimos varias veces con la parte del intendente, Ricardo Mósero, y la tumba se pudo hacer toda de cero, ¿no? Darle una lápida, digamos, con su nombre y apellido. Ah, su pero placa sabes, y viste, todo. como dicen, que solamente te morís Mm. si te olvidan.
vos no te olvidaste No. de él a pesar de que no lo conociste, pero cuando supiste Pero- quién era, Pero yo lo pude conocer. claro, no Yo lo solo que lo pude pudiste conocer. conocer, lo que te quería decir antes, que Sí. qué alegría debe haber sido para tu papá. ¿Tu papá está vivo? Mi papá tiene 86 años, sí, está vivo. Buenísimo. Qué alegría para Sí. él cuando descubriste toda la historia. Sí. Y él también encontró parte de su familia de la que Uf. quizás no sabía nada, porque su papá no solo lo había abandonado, sino creo que las veces que se acercaría no le hablaría del tema. No, no. O además quizás este hombre no sabía nada de lo que había pasado con su hermano. Uno nunca sabe. Sí, tengo entendido que sí, pero una de las causas puede llegar a ser de que no lo quiso involucrar a mi papá, como que se separó porque capaz que sabía la historia y no quería involucrarlo. Sí, Pero a quizás veces también pasa. esa es. A veces, viste. Por eso no las decisiones tienen acuso, algún sentido. Porque en el trasfondo siempre hay un porqué. Y quiero creer eso. Sí, yo siempre pienso eso, que todo tiene un porqué. Sí, Hay que poder sí. escucharlo. Pero lo lindo es que, mira, tu papá conoció parte de su historia, vos pudiste Sí. conocer parte de su historia, y Sí. tu papá pudo conocer a su prima Silvia, Sí. con quien no se conocían, que me decís, se siguen hablando, Sí, se sí, sí. siguen llamando. Pude localizar a mi tía y después de 70 años hablaron por teléfono. Bueno, Y han pero hablado, lo que han Lothar, hablado un montón sobre la familia. vos y fíjate demás. que Lothar se murió pensando Sí. que lo había perdido todo. Sí. Vos fíjate que su familia Germán sigue adelante y al Exacto. final no está extinguida, no queda solo No. Silvia y sus descendientes, sino que están también ustedes. Sí, claro. Sí, sí, el recuperar, la verdad que la historia es sumamente importante y darle los honores a él, ¿no? Los Sí, honores sin ningún justos lugar a también duda. y trabajar Como para a él, eso. A él, desde Alemania lo reconocieron. Vos lograste Sí, sí. averiguar que en 1972 Sí. le entregaron un reconocimiento a la primer ministra. La primer ministra Golda Meir lo reconoce en 1972 como la persona que llevó a la justicia al criminal nazi, pero bueno, eso quedó ahí. Y bueno, ¿Él se llegó a enterar de eso? Por eso te pregunté Sí, si había claro. fallecido, en qué año había Sí, fallecido. él se llegó a enterar de ese reconocimiento, pero bueno, con el tiempo enfermó y en el 74 fallece, es decir, no pudo disfrutar. Incluso te digo más, los sobrevivientes que vivían en Israel, ellos hicieron una colecta para invitar a mi tío a Israel para un reconocimiento allá, y mi tío no pudo viajar, porque ya estaba enfermo, ya estaba mal, solo también, así que es complicado. Y bueno, y con los años yo pude recuperar toda la historia mediante documentos y demás, y en el 2012 fue el segundo reconocimiento a la figura de mi tío, que la realizó el embajador de Israel acá en Buenos Aires, Daniel Gassit, ¿sí? Me entregó una carta oficial del Estado de Israel y bueno, la leyó en público y demás, y Lothar fue por segunda vez reconocido como la persona que, bueno, descubrió, persiguió y llevó a la justicia al criminal. Decime una cosa, yo vi también, controlamos el tiempo para poder seguir charlando, yo vi también que se había hecho una serie en Netflix. ¿Se hizo algo? Sí, en realidad se hizo una película, que esa película en realidad hablaba de que mi tía, siempre se habló que mi tía tuvo un romance con Klaus, el hijo de Eichmann, y no fue así. En ese entonces mi tía tenía 12 años, cuando vivían en Olivos, y el muchacho tenía casi 17, 18 años. Una nena de 12 años, en Sí, los no, años y en esa 50 época, sí. no existe romances. Incluso yo lo veo por mi hija, tiene 15 años, 20, 23. Una nena no tiene un romance. Y más en esa época. Claro, muestran. Entonces, O sea, muestran- lo armaron bien como para una historia Sí, de lo que televisión, pasa que- pero lo que te exacto. duele es que están alterando la verdad, Exacto. sobre todo de personas que están vivas Alteran como la verdad. Silvia. Exactamente. Alteran la verdad.
la gente, bueno, no saben que es una película de ficción y siguen con el mismo cuento. Lo que pasa que también los nazis y sexo vende. Entonces le tienen que buscar una historia bonita para venderla. Pero bueno, no es así. Nosotros hemos trabajado durante muchos años para, bueno, contar la verdad y que se sepa que una nena de 12 años no tiene un romance. Decime una cosa, vos tenés un material increíble porque lo han buscado ustedes, vos, Sí. toda tu familia, ustedes armaron todo esto, pudiste recrearlo. Sí. ¿Qué pensás hacer con todo eso? Porque además de poder contarlo, que obviamente está buenísimo porque hay que llevarlo como bandera, esta persona claro. no era lo que dijeron que era, sino que Sí, era sí. un héroe en realidad. Sí, fue un euro. Sí, Sí, sin ninguna duda. con todas las letras. Todo el mundo quería terminar Sí, con sí. los nazis alrededor del Pero mundo, nadie hacía pero nada. nadie los buscaba. No. Él lo tenía a 30 Sí. cuadras, lo encontró y se ocupó sí, de que se se lo ocupó. llevaran para ser juzgado. Hasta el día de su muerte, porque él fue perseguido, fue torturado, fue muy maltratado, pobre, muy maltratado. Y bueno, y con todo este material tenemos muchos proyectos para hacer, tenemos mucho por delante para trabajar, y uno de esos proyectos es hacer el libro. Claro. Así que Por queremos eso que te para estoy preguntando, porque me imagino esto no se puede queremos escapar para de el un libro 2025 ya tener el ejemplar. Decime una cosa, Sí. al principio cuando te presentamos dijimos que vos sos licenciado en Administración de Empresas. Uno cuando habla de licenciado en Administración de Empresa asocia números. Vos sos la chica de los números. Uno entiende al licenciado en Administración de Empresas o entiende de números para poder acomodar la empresa Sí. o entiende de partes contables y demás. Que nada que ver tiene con el tema de No. lo que es la literatura, la No. escritura y demás. Pero tenés una habilidad increíble de producción, porque buscás mejor que el mejor productor del mundo, mirá todo lo que has encontrado, gestionás mejor que nadie porque llegaste hasta donde tenías que Gestiono, llegar. ese es mi punto fuerte. Y entonces, ¿cómo tenés pensado armar este libro? ¿Cómo tenemos pensado? Bueno, con todos los documentos que se han adquirido durante años. Por otro lado, también tenemos las secretarias todavía de Lothar. ¡Qué bárbaro! Tenemos unas fuentes increíbles. Sí, incluso estamos muy en contacto con las señoras. Una de ellas te voy a contar que en el 2010, nuestro primer viaje a Coronel Suárez, nos recibió en su casa y nos dijo: les quiero agradecer a ustedes por estar hoy acá, porque esa fue una etapa de mi vida que nunca entendí. Y le pregunté: ¿y por qué no entendiste? Porque yo trabajaba de secretaria para tu tío, y tu tío, cuando lo fui a ver, me preguntó, cuando me tomó de secretaria, me preguntó si yo sabía escribir alemán o inglés, y yo le dije que no. Entonces él me deletreaba palabra por palabra, letra por letra, para escribir las cartas. Y me dijo: gracias y te agradezco de corazón, porque hoy entiendo esa etapa de mi vida que no entendí, me dice. Y hoy sé que era yo la que escribía las cartas a Israel. O sea, increíble. Claro, no, además no tendría la menor idea de lo que decía Nada. las cartas. Y mi tío le preguntaba, porque ella me ha contado, y Lothar le preguntaba: ¿usted sabe lo que le estoy diciendo? ¿Usted entiende? No, señor Lothar, no entiendo. Bueno, siga escribiendo, por favor. Claro. Escuchame una cosa, es hora de barajar y dar de nuevo y seguimos en un ratito. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app y obtené un 10% de descuento. Además, podés pagar en cuotas sin interés con los mejores planes de pago. Para más información, ingresá en flechabus.com.ar. Viaja con Flecha Bus.
nuevamente en el aire. Tenemos muy poco tiempo, pero tenemos que lograr armar todo. Les quiero contar que se sumó a esta mesa Lorena Cataldo, gracias, que ella es de Loca Agency, quien nos acercó el contacto con Liliana y que tiene algo muy importante para compartir con nosotros. Pero como seguíamos charlando con Lili, me decía que el tema del libro es una realidad que sin ningún lugar a dudas vas a poder armar con todo el material que tenés y los elementos que reuniste. Cuando estuviste en Alemania, ¿reuniste material también? De ahí te trajiste un montón de material sin mucho ningún tipo de... mucho material. Mucho material. Mucho material para el libro, para una película, para una serie, para todo para lo lo que que se pueda fuere. trabajar. Y decime una cosa, en Alemania, Sí. ¿qué sentiste? ¿Era la primera vez que ibas a Alemania? Sí, te cuento que yo ¿Qué fui... sentiste que pasó en Alemania? Sí, te cuento. En el 2021 fui invitada por una persona, una diputada del Parlamento alemán, ¿sí? a dos homenajes a mi familia. Uno en Birges, en el cual se colocaron las piedras de tropiezo para Ludwig y su hijo Manfred, ¿sí? Sí. Fallecidos en los campos de concentración, y por otro lado se realizó y se colocó una placa en el pueblo natal de Lothar de mi abuelo, que es Kirbach. También un homenaje hermoso donde he podido conocer cómo era mi familia en Alemania, todo, un montón de datos hermosos para el libro. Y por otro lado, me encontré en Berlín también con el hijo de Adolf Eichmann, que es Ricardo Eichmann. Y hemos... Con el hijo de Eichmann. Sí. Exactamente. El que Lothar denunció. Exactamente. Yo tenía ¿Y qué pasó cuando se encontraron? Tenía la necesidad. Hacía 10 años que veníamos hablando por correo. Y bueno, se dio lo del viaje y nos pudimos encontrar al fin. Y... Fue reconfortante la reunión que tuvimos, porque los dos coincidimos que él ha sufrido mucho de chico, nunca más se habló con los hermanos, porque los hermanos sí tenían la ideología bien marcada, nazi, y bueno, y él no... Lo que pasa es va con que esa los idea. chicos no tienen la culpa de lo que hacen los padres, pero por sí supuesto. te marca para el resto de tu vida. Sí, lo marcó para toda su vida y me ha contado cosas suyas, de su niñez y demás. Hemos podido hablar de la historia, de mi tía, de la familia de él, que bueno, toda esa información va a estar en el libro también. Pero también Ricardo nos va a acompañar cuando llevemos el libro y lo presentemos en Alemania. Él me va a acompañar, porque creemos que hay que trabajar en conjunto para erradicar lo que es el racismo, el odio y demás. Y bueno, hay que trabajar en eso. Sí, que de todo esto que fue trágico y terrible, el resumen o el resultado final sea algo bueno. Exactamente. Y no el desastre que, bueno, que por ejemplo ahora vemos que se sigue viviendo en el mundo. En el mundo. Pero decime una Terrible. cosa, de esto yo me enteré que Lore tiene una información increíble y queremos que la comparta. cómo no. ¿Qué pasó con todo esto que empezó a explotar toda la historia de Lothar y de Lili? Porque la historia de Lothar está traída hasta el momento actual desde tu mano. Sí. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por este momento. La realidad es que con Liliana, bueno, venimos trabajando diferentes proyectos para poder bajar esta historia a los chicos, a los adultos y a la comunidad en general. Entonces, el año que viene estamos presentando un programa educativo que se va a desarrollar en los espacios Inca, si todo sale bien, y estamos trabajando en eso, en donde le vamos a llevar una historia esperanzadora. Porque la realidad es que Lothar y Liliana también, ¿no?, podrían haber reaccionado con violencia. Vos pensás que él tenía a 30 cuadras y a 3 cuadras a la gente que... Mató a toda su familia. Toda su familia. Hizo un desastre. No, y aparte, o sea, su hija tuvo que... Escaparon de Alemania, vinieron a Argentina y tuvieron que tomarse un avión porque no sabían cómo iba a terminar su historia. Y él decidió, con el trabajo, el esfuerzo y la no violencia, a denunciar a gente muy poderosa, y se enfrentó con todos
sin luchar desde el lado de más fácil que hubiera sido agarrar un arma y pegarle un Sí, tiro lo a más fácil cualquiera. era de este me ocupo yo porque Exacto, me no. la redebe. Bueno, No, ese no. programa educativo está totalmente orientado a que hoy uno puede llegar a la verdad, puede llegar a luchar y sin violencia. Y puede sentarse en una mesa con el hijo del asesino de mucha gente y llegar a un acuerdo de poder trascender y poder trabajar desde el lado del dolor, porque la realidad es que no es del lado del dolor, una transformación para que esto no vuelva a suceder. Así que estamos bajando un programa para que toda esta información le llegue a los chicos. Muchos chicos de sexto, séptimo, primero, segundo y tercer año no conocen la historia. Entonces, la idea es bajar con un programa educativo, con un cuadernillo para que puedan llegar a sus casas y también pregunten sus orígenes, porque ¿cuántos chicos se sientan hoy con sus abuelos o con sus padres a ver de dónde vinieron, cómo vinieron? Sí, o no saben Pocos chicos. absolutamente todo, sabés de dónde venís, Exactamente, pero tampoco exacto. toda la historia. Pocos Exacto. chicos. Así que la idea es trabajar mediante la historia de Liliana y de Lothar, que los chicos puedan empezar a manejar sus raíces, conocer de dónde vienen y todo a través de una historia esperanzadora como es la de Liliana. Vamos a presentar el libro en Argentina y en Alemania junto a Ricardo, que es un tema no menor. La realidad es que la unión entre ellos va a hacer un cambio en mucha gente, en la sociedad, y estamos trabajando en eso. Y también estamos desarrollando una serie para una de las plataformas más importantes, en donde vamos a contar esta parte de la historia. Así que bueno, estamos con muchos proyectos con Liliana, y creo que esto va a ser un antes y un después en la vida de mucha gente. Yo creo que más que proyectos están en un camino de proceso, porque están, los proyectos ya están como tan claros así en Sí, la sí. mente, que lo que están haciendo en este momento es transitar el proceso a concluir el logro de su objetivo. Totalmente. Esto sinceramente se ve así, se percibe así. Yo te pregunté a propósito porque yo cuando veía esto, digo, ¿y el libro dónde está? Donde tengo toda la info. Como no tenía libro y solamente tenía un brochure y tenía un montón de notas que fuiste dando, pero en las notas cada uno pregunta Sí, claro. o por un tiempo, tema de espacio para escribir gráfico, o un tema de un tiempo determinado en el aire. Y siempre no quedan podés, puntos para charlar, siempre quedan puntos abiertos. Claro, lo que pasa es que lo que te debes haber ido encontrando de frente, que también cambia tu vida y lo que haces. Por eso yo te decía, Sí, vos claro. que sos una licenciada en administración de empresas, te convertiste realmente ahora En en una investigadora, productora historiadora. fabulosa, porque lo que conseguiste no lo consigue cualquiera. Y cómo una persona común puede llegar a su objetivo. Sí, sin ningún tipo de duda. Mirá, ¿Cómo una ella persona es mi común Póker de Hace puede favorito. llegar? Póker de Hace, lo que nosotros hacemos, promueve justamente eso. Sí. Que todo el mundo puede Exacto. alcanzar su objetivo. Siempre decimos persigan sus Todos. sueños porque ellos conocen el camino. Mirá, mejor demostración imposible. Bueno. Vos seguiste los caminos de la verdad y la justicia, Sí. creo yo. Y llegaste sin ningún lugar a dudas a donde querías llegar. Sí, por supuesto. Lo importante es que Lothar fue reivindicado, que esa confusión con Mengele para mí nunca fue tal. Sí. Le armaron el famoso carpetazo como para que se callara Cansa la boca. mediática para hacerlo callar. Pero bueno, Pero por suerte, bueno, pudieron me costaron comprar- 15 días de estar preso en una comisaría. A una persona casi Sí, además ciega. para desacreditarlo. Sí, O sea, totalmente. lo hacen por eso. Todo el mundo creo que finalmente este hombre estaba en Paraguay. Sí, es así, sí, Mengele Mengele, sí, estaba en Paraguay. Se sabía Sí, también, no. porque son cosas que corren. Y bueno, Pero en Paraguay, en Chile, en Bariloche, o sea, vivían impunemente, o sea, nadie quería hacer nada. Pero bueno, era la política del momento, ¿no? Habían otras cosas atrás y bueno, era así el manejo. Lamentable. decime una cosa. Vos, además de esto, seguramente tenés otro trabajo, pero a esto le brindás Sí. todo el tiempo y el amor del mundo. Yo trabajo por una empresa de cosméticos, trabajo en cosméticos hace muchos años, hace alrededor de 25, la mitad de mi vida.
Tengo 52, la mitad de mi vida en cosméticos he trabajado. Pero esta es mi pasión, porque es mi historia, son mis raíces, es mi identidad. Así que este trabajo de investigación es mi vida. El otro es un trabajo. Seguro. Decime una cosa. No. Vos nunca te vas a quedar sin trabajo. Esto es una cadena impresionante, ya sé, ella vive queriendo sacarnos del aire. No, Esto recién empieza, haberlo podido empezar a hacer correr y demás, pero sin ningún lugar a dudas no va a traer solamente un libro y una serie y demás, sino que va a ir creciendo. sí. Tenemos material para varios libros. Vamos a empezar por uno, Sin por duda. el de la familia, que es muy rico. Mira, con lo mal que estaba hoy yo, hasta me acompañó la tos para que pudiésemos hacer el programa. Vamos a terminarlo porque si no yo no voy a poder. Les agradecemos un montón. Muchas gracias, muchas Nos gracias. vamos hasta el próximo miércoles cuando volveremos a barajar y dar de nuevo desde aquí. Mesa Chica, Poca Relación.